Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque gozamos de llamarte Señor, de llamarte Padre, porque tú te despojaste de tu trono, Señor, caminaste en medio de nosotros, y como vamos a cantar, mi lugar tomaste, te despojaste de Troy y dejaste tu trono. Señor, y aquí estamos un montón de personas que realmente, Señor, si no fuera por tu Espíritu, no fuera por lo que hiciste en la cruz, Dios, no te hubiéramos conocido, y queremos seguir conociéndote y escudriña nuestro corazón, Señor, con tu palabra. Moldea nuestro corazón con lo que tú ya has dicho. Y ayúdanos, Dios, a entender tu palabra con tu Espíritu Santo para no moldear tu palabra a lo que nosotros nos conviene o queremos pensar que dijiste. Dios, y glorifícate en la alabanza. Gracias porque estamos otra vez reunidos, cantándote juntos, y que tú seas el centro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracia y tu poder, no tengo más que darte. Gracias, Señor Jesús. Te despojaste de todo y dejaste tu trono. Jesús, mi lugar tomaste cuando tu vida entregaste en la cruz. Y en tu trono estás, sentado en majestad. Grande es tu amor, que diste todo por mí. Yo sin merecer, gracia y tu poder, no tengo más que darte. Gracias, Señor Jesús. Te despojaste de todo y dejaste tu trono. Jesús, mi lugar tomaste cuando tu vida entregaste en la cruz. Jesús, te despojaste de todo y dejaste tu trono. Jesús, mi lugar tomaste cuando tu vida entregaste en la cruz. Dios, así eres tú.
Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso otra vez. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mi Dios. Mi Dios, así eres tú. Vamos a cantar otra vez el coro. Pero Señor, antes de cantarlo, Señor, aprovechamos este momento, Señor, para entregarte, Dios, cosas que hemos estado cargando, y que como cantamos, nosotros no vemos lo que tú haces, pero tú te estás moviendo. No eres indiferente, Dios, a nosotros. Te pido, danos de tu Espíritu Santo, Señor, danos los frutos de tu Espíritu, paz, paciencia, Señor, benignidad, porque no queremos vivir, Dios, con lo que nuestra mente fabrica, sino lo que sea tu voluntad, Dios. Entonces vamos a cantar otra vez, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Mi Dios, así eres tú.
es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz.
corazón, toma nuestra mente, nuestra vida, Señor. Queremos que tu palabra abunde y guardarla, Señor, como un tesoro, y te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, por favor? Puedes abrir tu Biblia, por favor, en San Juan, capítulo 21, último capítulo. Hoy es la conclusión de nuestro estudio en este libro. Y Juan 21 es uno de los capítulos favoritos que tengo, Juan 20 también. Y bueno, Juan 19 no está nada malo, pero Juan 21 para mí es muy importante porque Juan tiene rato diciendo, no es nada presumido eso de Juan, pero tiene rato diciendo aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? Y aquí aparece como que es ese descriptivo. Pero lo que vemos aquí es que Pedro era un discípulo que Jesús amaba. Y es importante para nosotros poder como ver a Pedro en ese cuadro, porque como que Juan no se salía del huacal y Pedro sí. Entonces, muchos cristianos en su vida, y si tienes algún tiempo caminando con el Señor, empiezan como Pedro y más adelante ya como que agarran una estabilidad y cierta etiqueta como para decir Juan, y con mucha humildad, yo soy un discípulo que Jesús ama y muy así, pero como que ya no abres la boca tanto, ya no metes la pata. Pero si sigues caminando un tiempo con el Señor, como que vuelves a identificarte más como Pedro y te das cuenta, no tiene por qué soportar esto. Jesús no tiene por qué soportar esto. Jesús no tiene por qué encontrar explicaciones o justificaciones por mis idioteces o por, soberbia, todo eso. O sea, como que dices, pero la seguridad, la certidumbre de Jesús de cómo Pedro va a terminar. Y eso es muy importante porque sí terminó bien. Después de ser bocón, después de ser cobarde, después de ser inestable y hasta negar a Jesús, o sea, totalmente perdió los estribos, totalmente perdió noción y después de haber jurado y dicho y todo eso, o sea, en cuestión de horas se derritió todo eso. Y qué vergonzoso. Y dice Lucas que salió Pedro cuando Jesús lo miró, se voltea y lo miró. Es el único que menciona que Jesús cuando cantó el gallo se volteó y lo miró. Le estaban golpeando a Jesús y se voltea y mira a Pedro y dices, ay, eso sí dolió, que Jesús lo mirara. Y Pedro sale y llora amargamente. Entonces es importante para nosotros porque eso es el trasfondo de lo que está pasando en este capítulo. Y hay un dato en esto que un profesor en una universidad cristiana hasta escribió un libro, lo publicó y todo. Fue un poco controversial y no es la primera persona que afirmó eso. Y lo que Juan menciona en este capítulo es clave entre los apóstoles porque ya corría un rumor. Entonces vamos a leer. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, o sea, el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y su hermano Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Y podemos suponer, no dice, pero podemos suponer que sería Felipe, que es el que era amigo de Natanael y lo trajo, y Andrés, el hermano de Pedro, porque Pedro y Andrés eran socios en la pesca con los hijos de Zebedeo o Juan y Jacobo. Entonces pueden ser ellos los otros dos. Y es interesante, no está Mateo, por ejemplo, mencionado aquí. Puede ser, pero Mateo no, como que en ese cuadro no está. Porque cuando dice voy a pescar, dice versículo 3, Simón Pedro les dijo, y es importante porque Juan está usando su nombre, Simón, su apellido sería Bar-Jonás, o sea, hijo de Jonás, y Pedro era el apodo, pero Juan está dejando como que dando datos más completos,
porque es una narrativa. Acuérdate cómo Juan está desde la crucifixión dando datos muy precisos como de testimonio, como algo forense. Y aquí está dando datos muy precisos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, voy a pescar. Ahora, en el griego, el tiempo gramatical que ocupa voy a pescar no es voy a pescar y regreso como a las 3, sino es voy a estar pescando. Y era una forma, o en el idioma, da a entender, yo voy a seguir siendo pescador. O sea, yo voy a lo que sé hacer, que es realmente una decisión y una postura muy de vez en cuando o muy frecuente para cristianos. Regreso a lo que sé, regreso a lo que sí me sale, regreso a lo que es costumbre, lo que sé las respuestas. Estoy cansado de ser torpe, estoy cansado de malas miradas. ¿Sí me explico? O sea, ha sido 3 años, casi 4, turbulentos en la vida de Pedro. Él ha tenido que pasar por momentos que Jesús se voltea mirando a todos y luego le dice a Pedro, quítate de mí, Satanás. Eso es para tirar la toalla. Y otras cosas más que ha dicho Pedro, pero también ha dicho cosas muy buenas. Cuando Jesús dice, cuando algunos discípulos dicen, yo no soporto esta enseñanza de Jesús, capítulo 6 de Juan, y ya no soy su discípulo, ya me voy. Que es también algo que sucede, es como que esto está costando demasiado, voy a seguir en lo que era y con mis contactos y amigos y mi familia me apoya, etc. Y Jesús se voltea con los 12 y dice, ¿también se quieren ir? Esa es una pregunta bien fuerte. Y Jesús dice, ¿a quién iremos? Que no es como muy bonita respuesta, pues no tenemos de otra, Jesús. Como que no es un piropo, pero es muy, al estilo de Pedro, como que muy así. Esto es, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Aunque, o sea, es una forma, pero entre hombres hablar así. Pues qué otra, aunque me duela, es la de ahí, es lo que hay que hacer. O sea, aunque no me guste, es la verdad. Y o sea, es vida eterna, es la resurrección de mi alma, es lo que mi pueblo tiene milenios esperando. Pues entonces me voy a aguantar, o sea, haber llegado hasta acá y ver el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, Pedro, tú eres bendito, bienaventurado, oh feliz, dichoso tú, Pedro, porque mi Padre te reveló eso. Entonces es importante ver eso, que Pedro pues ha tenido sus muy buenos momentos que dices, por eso Jesús lo llamó a ser discípulo. Por eso Jesús lo llamó. Mira, qué bonito, qué buena respuesta, qué atinado. Y luego así... tira la mesa, o sea, yo vi una cuestión que pusieron como bloopers en YouTube, seguro lo has visto, que es una película en blanco y negro de cuando estaban ya aprendiendo a filmar en casa y era una camarita y le dabas cuerda y así. Y entonces en mi infancia ya era a color y era, o sea, un mareo porque mi mamá así abriendo tu regalo de Navidad y luego así, entonces, o sea, y moviendo y así, pero hay mucha nostalgia. Entonces están filmando y la persona viene con el pastel de cumpleaños, están junto a una alberca, ya sabes lo que va a pasar. Entonces viene con esto, alguien se levanta, se caen, se van todos a la alberca con el pastel, con el mantel, con la mesa, con todo. Es un desastre. O sea, y no es hechizo, no es como algunos como hacen su blooper, pero se ve que esto lo prepararon. O sea, nomás dices, ¿qué pasó? Pues ahí está Pedro, él es el que tropieza y toda la fiesta va a la alberca y las señoras y las abuelitas y todo lo que está pasando. O sea, pues siquiera ya apagó sus velas, ¿no? O sea, gracias Pedro, gracias. O sea, ya te puedo decir, no deja el mantel, creo que se puede desmanchar, tú no. O sea, manchado ya quedaste. Y eso es un rumor que estaba persistiendo décadas después de la muerte de Pedro, que Jesús lo desechó
de entre los discípulos. Entonces, cuando te das cuenta de eso y repasas el Evangelio de Juan y te das cuenta que Pedro es colocado por Juan en su testimonio como quienes vieron la tumba vacía, quienes están presentes con él. O sea, es importante. Y luego en Hechos, porque Lucas, entrevistando, es interesante, Lucas no traía esa mala espina con Pedro, y él servía a Pablo. Porque si te acuerdas en Corintios, muchos estaban diciendo, no, Pedro es chafa. ¿Ves que negó a Jesús? Bueno, y otros dicen, sí, pero Pablo echó a los cristianos en la cárcel. O sea, estamos en tiempo de campaña. Antecedentes y apellidos te persiguen toda la vida. Entonces, o sea, eso es una realidad que se vivía. Y había chismes y hay envidias y hay muchas cosas, factores empiezan a afectar en esto. Entonces, es interesante que Juan, el Espíritu Santo, inspirando eso, le pone a Juan en su atención entre todo lo que se acuerda y todo lo que sabe y todo lo que él estuvo ahí cuando sucedió, lo que va a mencionar. Y por eso cuando Juan nota lo de la lanza en el costado, que sale agua y sangre, o sea, todos son datos para confirmar muerte, ¿ok? Que el mismo centurión, por eso lo hicieron. No para hacer algo más en la película de Jesús o algo, sino le estaban verificando muerte en su manera tan bárbara que hacían, pero con eso, si está muerto, si no estaba muerto, pues ahora sí ya, ¿ok? Pero Juan lo incluye, dice, el que vio esto da testimonio y su testimonio es verdadero. Lo vuelve a hacer aquí, vamos a leer. Entonces voy a regresar a ser pescador, es lo único que me sale. Y Jesús en su forma tan así, y si llevas algún tiempo siendo cristiano, intenta hacer, yo voy a hacer lo que yo sé y ya no voy a hacer caso a lo que Dios dice, lo que Jesús le había dicho. No temas. Interesante mandamiento que le dé a Pedro después de la primera pesca milagrosa, Lucas capítulo 5, no temas. O sea, ¿por qué vas a tener miedo? Por lo que dice Pedro, dice, apártate de mí, soy pecador, soy tóxico. No, o sea, tú y yo no podemos andar juntos. Pedro ya se dio cuenta. Ahora, Jesús ya lo había llamado. O sea, pasando, ves que reparando redes, los hijos de Zebedeo, lavando redes y así, Jesús los llamó. Andrés llevó a Pedro a conocer a Jesús. Hemos encontrado el Mesías. Entonces Pedro ya sabía, conocía. Jesús ya había sanado a su suegra de fiebre. Pero llega un momento que Pedro ya como Mateo, levantándose dejó todo. Y entonces Jesús dice, no temas, de aquí en adelante pescarás hombres. Y entonces Pedro dice, pero no me sale. Ahora, es importante eso, yo como pastor que tengo de qué hablar. O sea, ¿qué es esto? Esto no me sale, no sirvo para esto. Y hasta va a haber quien te lo dice. Okay, te lo muestran, te lo dicen, te lo mandan a decir, no sirve para esto, no sirve para esto. Chuck Smith, Calvary Chapel, okay, después de 17 años pastoreando en diferentes iglesias y todo, renunció. Dice, no sirvo para pastorear. Entonces trabajaba de relevo, de suplente en un súper de cajero. Y trabajaba de noche limpiando oficinas para dar de comer a su familia. Así. Pero poco a poco hubo gente que empezó a decir, oye, que dé un estudio bíblico, no necesitamos a alguien, el pastor está enfermo, ¿qué tal si lo invitamos? Entonces lo invitan, pero no agarró fama. Y de repente una iglesia de menos de 25 personas estaban decidiendo si cerraban o no. Porque no había dinero, no había esto, el costo de mantenimiento de su edificio y todo eso, mejor cerramos, vendemos, que otra iglesia que está creciendo venga a ocupar esto y ya, o sea, pasó un capítulo. Es triste tener que hacer eso, pero fue. Entonces están orando, buscando dirección y Dios habló por uno de ellos proféticamente.
Y nunca se lo dijeron hasta años y años después a Chuck Smith. Dice, llamen a Chuck Smith al pastorado aquí. Y esto es lo que va a hacer. Van a estar aquí, la iglesia va a crecer numéricamente y luego van a vender el edificio y comprar uno y van a estar con vista al mar. La persona lo está viendo y lo está narrando. Y luego van a hacer esto, va a seguir creciendo y van a hacer esto. Y van a estar a la orilla de la ciudad, rodeado de granja, así cultivos, como fue. Y después de esto yo haré una obra que nadie, si lo digo, nadie lo cree. Y dará vuelta por todo el mundo. Aquí estamos. ¿Ok? Entonces tienes que ver eso, ¿no? De un hombre que se descalificó a sí mismo porque dice, no sirvo para esto. ¿Ok? Y cuando tú escuchas sus sermones, mi esposa ha estado repasando sus sermones, hicieron como una colección a través de toda la Biblia, los domingos en la noche, que es un clásico ya. Y es cuando empezó apenas SIDA. O sea, nosotros, eso es para niños. O sea, eso es kinder. O sea, aquí tenemos coronavirus. Y digo, no, SIDA es peor, pero ya se nos olvidó. O sea, todo como que, y lo que no sabían todavía de cómo trabaja, o sea, era nuevo. Y lo que era política, lo que era economía, las controversias que la iglesia enfrentaba, es muy interesante. De la época de 85 a 92, algo así. Entonces, algunos de ustedes no nacían, pero es una época que ya pasó y de repente escuchando la enseñanza y están en Primero de Samuel, están en Números, están en los Salmos, están en el Nuevo Testamento y te das cuenta, es totalmente relevante, es totalmente aplicable a lo que estamos viviendo. Entonces dice, este es un hombre que es un ejemplar para enseñar la Biblia y simplemente hablando. Y dices, es un ejemplar. Y su estilo, porque llamó la atención cuando vino avivamiento y millones se convirtieron a nivel mundial, llamó la atención el crecimiento y el tipo de persona que estaba llegando y cambiando totalmente su vida. Totalmente. Entonces llamó la atención y muchos empezaron a hacerlo. Predicación expositiva, lo que hacemos aquí. Entonces empezaron así a enseñar la Biblia y así a pasar la herramienta a todos. O sea, no solo decir creemos en el sacerdocio de todo creyente, sino realmente darles la herramienta para que anden en la sociedad representando a Dios y representando a la gente delante de Dios también. Y entonces eso trae cambios en la sociedad, cambios legislativos, cambios en la cultura, cambios en la música, cambios en películas y tiene efectos que duran décadas. Ya pasó. ¿Okay? Pero es importante para nosotros ver eso porque aquí está Pedrito y no tiene la menor idea, no sabe lo que va a estar sucediendo en unas semanas de ese día que están en la playa, no sabe del día de Pentecostés, no sabe que van a la cárcel, no sabe que ahí están Juan y Jacobo, no saben que van a decapitar a Jacobo en unas semanas más. O sea, Juan no sabe que su hermano estará con él mes y medio, 2 meses. Y ahí están echando coto. ¿Cómo sucede? Okay, ¿cómo sucede? Bromeando, regañando. Ay, Jacobo, tú siempre dejando que los demás jalen lo pesado. O sea, todo eso y lo llevan y lo que decapitan. Y Herodes entonces echa en la cárcel a Pedro, pero todavía no le toca. Y un ángel le saca a Pedro Pero te acuerdas, ese es nuestro Pedro. Le despierta y el ángel le tiene que pegar el costado. como un marrano. Bueno, no sé si tú tengas, pero un marrano echado se quiere seguir echado. Párate. Entonces dice, pon tus sandalias, cíñete. O sea, como un niño que le despiertas a medianoche, tu otro zapato. O sea, al revés, hijo. Ya pon tu suéter. Mira, yo te ayudo porque ya está perdido con las manos en las mangas y todo. O así, el ángel así y saca a Pedro hasta la calle y lo deja. Y es cuando Pedro dice, caray, creo que no estoy soñando. Y dices, ok, ahí está la foto de un apóstol
para que se nos quite como que la idea de que tienes que ser, como eso es tu perfil, para que Dios trastorne el mundo. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso y decir, mira, este Pedrito, voy a ser pescador, para eso soy bueno. Y Jesús dice, ¿ah, sí? Entonces, me encanta cómo me divierto en este capítulo y siempre salgo exhortado y edificado. Fueron entrando en la barca, influyó, por eso te acuerdas, Jesús dice, Pedro, Satanás ha pedido zarandearos a todos. Yo he rogado por ti. Entonces, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y se ve la influencia que Pedro tiene con ellos. Simplemente, yo voy a regresar a pescar y todos van a decir, me late, yo también, vamos contigo. Entonces ahí están, aquella noche no pescaron nada. Padrísimo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Apenas resucitó y nos va a dar como una señal como para saber cuánto tiempo pasó de capítulo 20 comiendo pescado y miel en el aposento y Tomás y mete tu mano en mi costado y todo eso. Capítulo 20 a capítulo 21 pasaron poco tiempo, días y probablemente menos de una semana. Vamos a ver por qué. Y les dijo, hijitos, este es nuestro Salvador. Hijitos, son hombres con barbas y toda la cosa y así unos brazotes porque están acostumbrados a remar, a jalar redes y todo y tienen brazos de Popeye y probablemente un tatuaje de un ancla o algo. O sea, hijitos. Y dices, híjole, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, bueno, yo inserto la emoción, pero tú mejóralo. O sea, no, que no saben pescar. O sea, aquí tienes que meterte en la cultura de los judíos y ver su interacción, todo en hebreo, en Israel, y ver cómo es y dices, oh, ¿tenéis algo de comer? No, loquitos, inútiles. Tontos, o sea, tienen todas las buenotas palabras que igual en México se usan para echar carrilla. Entonces, ¿tenéis algo de comer? No, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Solo uno da instrucciones absurdas a estos hombres. Dice, echar la red a la derecha de la barca. Mira, hemos estado así peinando el mar de Galilea toda la noche. No hay peces. Pues, ¿quién sabe? Si queremos quizás jirafas, hipopótamos, elefantes, seguramente eso cae en la red, pero lo que no hay en todo el lago es un pez. Y entonces Dios hizo que toda la noche por donde iba el barco iba una columna de peces así, haciendo así cuando echaban la red y así, bien obedientes en sincronía y todo eso. Entonces échenla a la derecha de la barca y hallaréis. Ahora un comentario dice, bueno, es que él estaba en una elevación. Estando en la elevación, tienes que ver, o sea, el mar de Galilea es así, y por la playa, es la única playa al norte del mar de Galilea donde puedes aterrizar una lancha. Entonces, esta tendría que ser la playa, está entre Capernaum y otro pueblo. Entonces, sería aquí. Es todo un monumento católico y es el primado de Pedro, es aquí donde le designó que es Pedro y hay como una roca de este tamaño en la playa, arriba en la playa, que probablemente ahí dicen que es donde desayunaron. No sé de dónde sacan eso, pero la Iglesia Católica, y más en esos tiempos, tenía mucha imaginación para estas cosas. Okay. Imagínate, ya es el siglo 8, ya es el siglo 10, el siglo 12 y haces un viaje a Tierra Santa. Aquí es donde Pedro y Jesús y los discípulos, o sea, empiezas a ver visiones, okay, como pasó en las Américas, o sea, ya veían oro y pensaban que las leyendas y etcétera. Okay, entonces
ahí están Pedro y todos. La elevación para que Jesús les grite y les diga a la derecha, no da visibilidad. Tienes que tener más altura y para poder ver con el amanecer que hay peces debajo, o sea, la sombra que harían peces debajo del agua. Simplemente, o sea, pero a un comentarista da esto y digo, Nal, Jesús les da una instrucción absurda. La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Vamos a Lucas capítulo 5. Que eso es un punto así de pivote y rin. Y si quieres insertar cámara, pivote y rin aquí. Porque Lucas 5, 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, o sea, el lago del mar de Tiberias, el lago del mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, por eso hoy decimos, cuando alguien dice, haz esto, Simón, porque sube en la barca de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Eso hace que por la elevación, que es poca, de la playa, y él en el barco ya sirve de gradas para que él, hablando fuerte, sin obstáculos, todos puedan escuchar. Sin amplificación, sin micrófonos, sin tecnología, pero usando la misma naturaleza, siendo Señor de la creación, hace esto y la gente oyendo. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar de adentro y echad vuestras redes para pescar. Ok, checa otra vez la gramática. Boga mar adentro. Tú, Pedro. No, tú. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Remar. Y un carpintero dando órdenes al dueño de la barca, ándale. ¿Pero por qué? Porque ya lo había llamado. Nomás que Pedro seguía como que, como yo, como tú, probablemente empiezas a ser cristiano y es para domingo. Y ni siquiera se te ocurre que puede abarcar más en tu vida y haber más gozo realmente. Simplemente es esto, es como estos tiempos y lugares son para Dios. Entonces, boga mar adentro y echad. Entonces ellos, probablemente Andrés con él, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, que todavía no era Simón, sino espérate, lo que pasa es que, como nosotros, nos tarda para poder por fin ser Simón y decir, Simón, cuando Dios nos da órdenes, entonces él dice, bueno, lo que pasa, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y ya nos ocupaste horas, que hubiéramos lavado las redes, enrollado y doblado las redes y ya están listas mañana, si Dios permite, a echar las redes, porque no es simplemente hacer un bulto, sino doblar y enrollar bien para que al tomar esto, hagan esto, se extienda y caiga al agua y empiezan a seguir con el barco y jalar las cuerdas para llenar una bolsa de pescado. Entonces, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fue un buen comienzo para Pedro. Porque habiéndolo hecho, imagínate, Jesús dice un poco más, viene. Ahí Pedro así, ¿más? Sí, no, aquí está bien. ¿Por qué va a estar bien aquí y no aquí o aquí? O sea, Pedro como cualquiera de nosotros, pero ¿por qué aquí? O sea, hello, o sea, ¿por qué? ¿Qué importa? Ellos echarían la red y el viento empujando el barco, van como peinando el agua para ver si pescan algo, ¿no? Y no habían pescado nada toda la noche. Y cambiando de lugares, y está bien, o sea, es como decir, o sea, dale otra vez a la piñata.
Está hecho de acero inoxidable la piñata, no se va a romper. No, pues dale otra vez. O sea, no. Entonces, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es un dato. ¿Okay? Su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, que serían Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Entonces tienes que pensar en el tamaño de esas barcas. Por mucho serían el largo de esta plataforma, ¿ok? Entonces, y quizás de este mismo ancho. Entonces, para que 2 barcos se llenen, es una buena pesca. O sea, con eso lo que venden ya no necesitan ir a pescar un mes. Y Jesús dice, por eso, porque ya les tengo otra chamba. Y entonces hicieron señas, les ayudan, se llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora, ¿dónde está Pedro cuando eso sucede? En la barca, ¿no? Y Jesús, en la barca. Sentado Jesús y los peces están llenando la barca. Entonces pensando, ¿cómo sería la barca? Si yo estoy sentado en la barca, en una tabla, por decir así, eso es la orilla de la barca y se están llenando, casi se quieren hundir las barcas, los peces están así, mirándome a Jesús. Y Pedro, es un clásico, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Entonces casi hasta la mandíbula en peces, así. O sea, eso es Pedro. Jesús amaba a Pedro. Y Pedro dice, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, no sabe cómo que hacer las cosas con elegancia. Pedro no sabe lo que es porte, no sabe lo que es como etiqueta, etcétera. Y Jesús ama a Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro se descalificó, se dice, yo no sirvo para esto, para simplemente tomar una orden que tú me des. No sirvo, porque dudé. Ok, ya pasó tiempo, ya tiene experiencia, pero Jesús dice, versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ahora, en estos tiempos hemos vivido miedo. Muchos ya como que son presos, secuestrados. Ahora sí, ya no dicen secuestro, es privados de libertad. Ok, entonces están privados de libertad por el miedo. Y mucho no tiene fundamento. Pero eso no importa, es lo que es. Entonces están con eso, pero aquí vemos a estos, Pedro y su hermano y sus compañeros, secuestrados por el asombro. Es otro tipo de temor. Están así. ¿Qué es lo que acaba de suceder? Y a hombres como nosotros, estas cosas no suceden. Y tú y yo tenemos que ser ese pueblo que Dios llamó de tinieblas a su luz admirable, para anunciar sus virtudes, sus excelencias. Y dices, pero no servimos para eso. Somos muy torpes. Caemos de rodillas en una barca llena de pescado. Llegas a casa, imagínate, cómo es, todo lo que te deja así, y entonces llega a casa Pedro, ya oliendo así, las redes como las hayan podido enrollar y todo eso. Vieja, fíjate, ya voy a ser pescador de hombres. Y su esposa le va a decir, ya duérmete, estás muy cansado, estás muy desvelado. Entonces es importante ver eso, que y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, es importante, lo dijo a él, no temas, desde ahora serás pescador de hombres.
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, ¿qué es lo que en tu caso, en mi caso, podría ser lo que Jesús tiene que como que mover, dejar caer sobre nosotros, poner en nuestras manos, decirnos, hacernos ver algo? Pero para poder decir, secuestrado por el asombro, digas, va, ¿ahora qué quieres que yo haga? Y ok, entonces Pedro está con eso, ya creció, pero también ya la regó. Volviendo a Juan 21, entonces no sacaron la red porque no la podían por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Tremendo, secuestrados por asombro otra vez. Es la segunda pesca milagrosa. Y es interesante que ambos eran para desconectar a Pedro de algo y reconectarle con su Señor, con su Salvador, con el Creador del universo. O sea, todo esto, ponerle en el carril y ahora volver a hacerlo. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Sería abril, mayo, que en Galilea va a ser muy caluroso. El mar de Galilea está a bajo nivel de mar, no tanto como el mar Muerto, pero sí es tremendo el calor. Entonces, para estar remando, para estar haciendo, entonces quitó su túnica y todo eso. Pero siendo nuestro Pedro, se viste y se echa al agua. Y dices, pero no sabe qué hacer. Otra vez, secuestrado por el asombro, se echa al agua. Y los otros discípulos, y los deja a ellos con toda la chamba. Pobre Pedro, pero bueno, salió bien al final. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos, 100 metros. O sea, ¿dónde estaba esa cantidad de peces? Así, con el agua no muy honda. Y dice, descender a tierra, también eso es Jesús. Eso es lo que Él hace. Mientras tú y yo estamos dando vueltas, echando rollos, proponiendo, discutiendo, diciendo lo que pasa es que, y preparando nuestros argumentos. Jesús mientras está preparando el desayuno. Los hombres tienen hambre. Han estado toda la noche moviendo esa barca sobre el agua y están agotados. Y además han estado remando fracaso por 12 horas. Sin ningún avance, sin nada bueno. Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas. ¿De dónde vino el pez? ¿De dónde el pescado? A lo mejor Jesús lo trajo del mercado ahí mismo en Capernaum, ¿ok? Pero ahí estaba todo avanzado, adelantado de donde ellos estaban. Otra vez, si a ti se te ha ocurrido en algún momento que ser cristiano es atrasarte, checa, Jesús venía adelantado de donde estaban ellos, que querían corregir su rumbo, volviendo a ser pescadores. ¿Por qué eso? Porque mira, ya estamos como que muy así. Y Jesús, pues quién sabe, luego está, luego no está, luego aparece, qué bueno que resucitó, pero como que no nos sirve eso. No, o sea, como que nuestro cimiento se deshizo. Entonces, pues voy a lo que es o era sólido para mí. Y Jesús lo convierte en arena también, siendo Él la única roca. Entonces, están ahí. Y dice Jesús, versículo 10, traed los peces que acabáis de pescar. ¿Por qué? Pues tanto trabajo traerles a la playa y mira, ya se están saliendo de la red porque está en el agua la red todavía. Acaben esto, termínenlo bien. Ya no van a pescar peces, van a pescar hombres, pero terminen esto bien, no desperdicien. Entonces traigan los peces. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Para eso es bueno.
llena de grandes peces. Y checa esto, 153. Ok, San Jerónimo, el que tradujo las escrituras al latín, ejemplar, padre de la fe y todo eso, él dijo que eso representa porque según ellos había 153 tipos de pez en el mundo. Entonces representa la cosecha de toda la tierra. Y digo, siendo pescador Juan, 153, ¿tú crees? O sea, un pescador te va a decir, no inventes, eso es tremendo. En mi vida nunca he visto que una red pueda jalar todo eso a tierra y no romper la red. Y Juan incluye datos así. Entonces, otro dijo, 100 representa a los gentiles, 50 representa los judíos y 3 representa la Trinidad. Y digo, ay, despedido, córrelo, dale su finiquito. O sea, ¿quién le hizo a él teólogo? O sea, es bueno tener imaginación, pero ponle rinda. Aférrate mejor y apégate a lo que está escrito y no tienes que ir más allá de eso. Cuando el sentido normal tiene sentido, no el sentido literal, el sentido normal tiene sentido, no busques otro sentido. Y cuando empezamos a salir con eso, salen cosas bien raras también. Entonces Jesús les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. O sea, como que están así. Todo es bizarro, todo es surreal. ¿Qué está pasando? Estamos desayunando. O sea, todavía ellos traen eso de la crucifixión. Y Jesús haciendo esto, dándoles un pan para su pescado, con las marcas, su rostro desfigurado, sirviéndoles, no es lo que pensaban del Mesías. Y está como que el mundo está así y Él lo está enderezando. Pero ellos sentían que eso era correcto, que esto era derecho. Entonces Jesús hacerle eso, todos sienten que están así. Y les está enderezando su cámara, está corrigiendo la vista. Entonces todo eso está pasando y no le pueden decir, entonces, pues ¿dónde has andado? Esa es la pregunta que estaría así en la boca. Pues, ¿dónde has andado? Que no te hemos visto. Es una pregunta. Cuando no has sentido que Dios como que te ve, te escucha, está cerca de ti, haces lo mismo, ¿no? ¿Dónde has andado? ¿Dónde andas? Como que tú eres el centro del universo y Dios tiene que buscarte a ti. Tú eres el eje, ¿no? Entonces, pero es normal, así somos. Entonces dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, asimismo del pescado, les sirvió el desayuno. Ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, si tú quieres investigar más, puedes ir a 1 Corintios y Pablo narra cómo fue la resurrección y otra vez evidencias oculares, que a quién apareció primero y quién segundo y quién tercero y a Pedro y después a y después a los demás, en otra ocasión a 500 juntos, pero esta es la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Entonces estamos hablando que de domingo de resurrección no han pasado ni toda una semana, 2-3 días, para que Pedro dijera, pues yo voy a ir a pescar. Impaciente, Jesús les había dicho, esperen en Jerusalén, quédense aquí, yo voy a mandar el Consolador. O sea, como que hay un plan aquí. Y todo el discurso de la noche que él fue entregado, se lo olvidó. Simplemente, aquí no estamos encerrados en el aposento alto. Si voy a Galilea, no están buscando matarme en Galilea. Y puedo pescar un poco, puedo vender un poco, puedo traer un poco de dinero a mi casa, recobrar mi dignidad un poco, etc. Entonces es normal, es lógico lo que Pedro estaba pensando. No más que no fue obediente. Entonces, aquí están. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, es importante esto porque ahí están
los 7, Pedro y otros 6. Y 2 son Juan y su hermano. Probablemente Andrés está. Entonces, todos le escucharon decir, no lo conozco. Todos le escucharon decir, aunque los demás te dejen, no. Y no temo ir a la muerte por ti. Y Jesús dice, ¿me vas a negar? No, no soy capaz. Entonces, y Jesús dice, no lo digas. Pero he rogado por ti, que una vez vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Entonces, o sea, y aquí está Jesús corrigiendo algo porque no estás fortaleciendo a tus hermanos, los estás debilitando. Entonces, dijo a Simón Pedro, y está delante de todos, Pedro tiene que, o sea, Pedro aguanta esto. Imagínate que Jesús te dijera a ti, oye, eso que me dijiste y luego me negaste 3 veces y Pedro otra vez se echa al mar, pero para no salir del agua. O sea, como que, ¿quién aguanta eso? Pero Jesús sabe algo. Pedro tiene que aguantar esto, tiene que aguantar miradas serias y esperando una respuesta. Pedro tiene que aguantar esto, porque no va a ser la primera vez en su vida que le hacen así. Y tiene que estar ya. Pero Jesús le está rebanando. Dice, ¿me amas más que estos? No más que a estos, sino ¿me amas más que estos me aman? Pedro dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pero lo que Jesús le dijo, ¿tú me amas con amor contracondicional, con ágape? ¿Me amas así, para morir, para no tener miedo, para no rajarte jamás? ¿Tú me amas así? Y Pedro, te quiero. No, eso no fue la pregunta. Entonces, pero Jesús le dice, apacienta mis corderos, que me dice algo bien fuerte. No necesitas perfecto amor para cumplir sus mandatos. Para andar en obediencia al Señor no necesitas perfecto amor. No necesitas ser experto en todo. No necesitas traer todas las respuestas. Necesitas hacer lo que Él dice. Entonces, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez, ágape. Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. La segunda vez, van 3. Dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Imagina, ya habían comido, todos están con palillos, están eructando, haciendo digestión, otros están acomodando los peces, están contando todo. O sea, todo eso está pasando, pero todos están así. Ahora ya le toca. Entonces, ¿me amas? Ahora Jesús usa el verbo de Pedro. ¿Pero me quieres? Es mucho menor. Ese es simplemente a nivel amigo. Somos amigos, ¿me amas? Incondicional, contracondicional, hasta la muerte, Pedro. Somos amigos. No, pero eso no fue mi pregunta. ¿Me amas incondicional, contracondicional hasta la muerte? Somos amigos. Y la tercera vez Jesús usa el verbo en griego que es ser amigos. ¿Somos amigos? ¿Soy tu amigo? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿soy tu amigo? O sea, ¿me quieres? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, te quiero. Tú sabes que eres mi amigo. No sé si soy tu amigo, no sé. O sea, Pedro está otra vez, no puede concretar esto como en la barca la primera vez. Apártate de mí que soy hombre pecador. Y Pedro está reducido a esto. ¿Qué respuesta te doy? O sea, ya está confrontado Pedro. Entonces 3 veces lo negó y 3 veces Jesús le dice una pregunta y luego le da orden. Y dice, apacienta mis ovejas. Y le da una profecía, una explicación y profecía. De cierto te digo, o sea, es como Jesús diciendo, de cierto te digo que esto, que agua sale de la roca, que yo soy la resurrección y la vida. Y Pedro, cuando estés viejo por fin vas a ser obediente. O
O sea, imagínate. O sea, lo pone a ese nivel. De cierto te digo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, entonces él no era viejo. ¿Ves que en todos los cuadros ya es un viejo, Pedro? No era viejo. Entonces, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ya tenía unas décadas Pedro de ser mártir cuando Juan escribió esto. Pero Juan está incluyendo esto y ya quita como los rumores de que solo Jesús era un espíritu cuando resucitó o que solo era un espíritu cuando fue crucificado. Entonces Juan da testimonio de una muerte física, de una resurrección física, da testimonio de la naturaleza de su cuerpo resucitado. O sea, hace todo eso, ponle no molestar y con eso ya te deja. Entonces, o sea, Juan está incluyendo datos muy importantes con esto. Y de ahora dice, incluye un dato totalmente innecesario para la narrativa, ¿ok? Para esta historia. 153 pescados, no importa, ¿ok? Que las redes se rompían, no importa. ¿Por qué Juan lo está diciendo? Porque él estuvo ahí y así fue, ¿ok? Entonces cuando dice aquí, dando a entender de qué muerte le iba a glorificar, porque Juan ya supo cómo murió Pedro. Y la tradición dice que cuando le iban a crucificar, Pedro pidió que le crucificaran boca abajo, cabeza abajo, porque no era digno de ser crucificado igual que su Señor. O sea, imagínate. Ese es el Pedro, no lo conozco. Es el Pedro que no sabía qué decir, que respondía a cualquier cosa. A veces le atinaba, a veces no. ¿Tu maestro paga el tributo? Sí, ni sabía, pero estoy cuidando a Jesús, su reputación. Tú has dicho cosas así como queriendo cuidar la reputación de Jesús. Después Jesús le llama y dice, Pedro, ¿los reyes de la tierra, sus hijos pagan impuestos? No. Entonces, porque están exentos, porque son los hijos de los reyes. Pero para que estos no se saquen de onda, ve, pescador, echa el anzuelo, vas a sacar un pez, abre su vientre y habrá una moneda que paga tu impuesto y el mío. Lo hace y sucede. Entonces Pedro sabía cómo Jesús no falla y aún así lo negó. Entonces estamos viendo un hombre súper inestable, un hombre cobarde en muchas cosas, impaciente. Ahora vamos a Primera de Pedro. Capítulo 1. Y si tú a veces estás pensando, no, pues híjole, yo soy un caso complicado. Ajá. Sí. Y nosotros. Y aquí somos varios. ¿Qué? No, es un caso complicado. Ok. Pero Pedro era un caso complicado. Con potencial, pero vaya. O sea, había otros que como que no te daban tanta lata y tanta vergüenza tenerlo como discípulo. Entonces, 1 de Pedro 1:13, Pedro hablando aquí de esto, que los profetas del Antiguo Testamento se les reveló que no para ellos, sino para nosotros estaban escribiendo esto. Lee el profeta Isaías. Era para nosotros lo que él escribió, no para ellos. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Eso es Pedro. Nosotros, los apóstoles, que les hemos predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Y todo esto está en el Antiguo Testamento, señores, y todo lo hemos predicado. Y no ha fallado ni una letra de todo lo que está escrito. Eso es Pedro. Órale. Y dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que los ángeles están así, tratando de entender lo que ven. Porque ven a Pedro. Es un mono, es un chango Pedro.
Es un chango Juan, es un chango Pablo. O sea, los demonios ven a los changos y a nosotros, y más después del darwinismo, nos da risa y nos da vergüenza cuando nos ponen a un mono haciendo algo como un humano lo hace, porque nos da vergüenza que seamos tan simios. A Dios no le da vergüenza porque el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. A Dios no le da vergüenza. Él hizo los monos también. O sea, la creación glorifica a Dios, pero el hombre está tan desubicado en la creación que le da vergüenza su lugar en la creación. Y por su desubicación, como sucede al ser humano, busca a quien avergonzar. Entonces, changos, perros, gorilas, delfines tratando de entender el idioma de las ballenas. Nomás están diciendo, ahí están estos apestosos científicos grabándonos otra vez. ¿Qué estarán diciendo? Pues ¿qué te importa? O sea, si no escuchas cuando Dios te habla en tu idioma por profetas, pero quieres ver qué te dice una ballena. O sea, ve, o sea, estamos desubicados. Entonces, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El ángel que no entiende por qué Pedro como que no reacciona cuando lo despierta y lo está sacando de la cárcel. El ángel está, híjole, pude haber dicho, tengo un poco de calentura, creo que hoy no voy. Y le tocaba a otro ángel atender a este mono. Y despertarlo y sacarlo a la calle porque... y va a ser apóstol. Y escrito está, estos trastornan el mundo entero. O sea, ve, pero quieren entender esto. ¿Qué es lo que el Verbo, la gloria, el rostro de Dios se hizo y se veía como vecino y pariente de Pedro? Ahora que está todo el conflicto vivo otra vez en Israel, ve las fotos de israelíes. Y dices, ahí está, Pedro, Jesús, Andrés, Juan, Jacobo, ahí están. Rasuraditos, científicos, militares, lo que tú quieres, uno que otro ortodoxo, pero ahí están. Son todos esos, eso es la familia. Esos son los parientes, son los de Nazaret, los de Capernaum, los de Betsaida, los de Jerusalén, ahí están. Se hizo uno de nosotros. No le dio vergüenza a Dios eso. Entonces es importante ver eso. Y Pedro, ¿cómo entiende lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios, lo que es el Espíritu que vino sobre ellos? Y lo puedes ver en Hechos capítulo 2, cuando lleno del Espíritu, ¿cuál miedo? ¿Cuál cobardía? 3,000 hombres bautizados. Está bien, es un buen comienzo. Si vas a predicar el Evangelio, primer día, 3,000 hombres. ¿Cuántos has orado con ellos para recibir a Jesús? Pero ahí estamos. Ay, Pedro, ¿cómo la regaste? Dices, Pedro, ¿hay lugar en la banca? Ok, me siento junto a ti. Aconséjame. Tiene algo que decirnos, Pedro, de fidelidad, de paciencia, de sacar fuerzas de debilidad, de que el perfecto amor echa fuera el temor. Pedro tiene algo que decirnos. Entonces, versículo 13. Por tanto, la grandeza de todo eso, milenios han pasado, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías, escribiré mi ley en tu mente, en tu corazón, te daré un corazón de carne, quitaré tu corazón de piedra. Y Pedro y los apóstoles están diciendo, algo cambió, algo cambió. ¿Te acuerdas lo que pasó contigo? Entonces, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos es porque todos ellos usaban túnicas con un cinto así, que daba varias vueltas y ahí echaban tus monedas, tu celular, etc. Entonces así en el cinto. Entonces para ceñir los lomos lo que hacían era esto, tomar el borde de su túnica atrás y lo suben aquí y lo meten al cinto y convierte su túnica en bermudas. Ahora, como pescadores, por eso ves que el pantalón que llaman pescadores es más corto porque están mojando los pies, están en el agua, están en un barco que tiene cubetas de agua.
Entonces, porque así puedes trabajar en el campo, así estás barriendo, así estás bañando al perro, etc. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Prepárate para trabajar con tu cabeza. Los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo. Eso es Pedro, que nunca esperaba por completo nada. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, si Pedro, como los profetas del Antiguo Testamento, Pedro está escribiendo sabiendo, yo no voy a ver esto, me va a llamar antes que Él venga. ¿Ok? Entonces él sabe que él está escribiendo esto no para él, sino para los que leen esto, la siguiente generación. Ahora volvemos a San Juan 21, ya por fin. Versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, versículo 20, volviéndose Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús. A ti no te llamó. Son familia, ¿verdad? El mismo que en la cena había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? O sea, Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué le va a pasar a él? Ay, Pedro. Jesús acaba de restaurarte, no hizo mención de tu traición, de tu flaqueza, de tu vergüenza, no hizo mención de eso, pero fue peor la vergüenza porque como hombre se defendía, pues es que me pasó esto, es que el otro, pero ve cómo lo llevó a todo el problema de todos nosotros, el afecto. ¿Me amas? Ay. No puedo decir es que soy jarocho, es que vengo de barrio, es que esto, es que de niño me pasó esto, o sea, ¿me amas? ¿Sí o no? Entonces, perdóname. Entonces dice, antes hacías lo que tú querías, Pedro. Más adelante vas a aprender a hacer lo que no quieres. Y así me vas a glorificar. Entonces, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo, Juan, no moriría. Y ya estaba viejo. Entonces algunos dirían, no, pues ya viene Jesús porque Juan no ha muerto. Pero ya está viejo, o sea, ¿cuánto más va a durar? Entonces ve, y nosotros decimos, ya viene la tribulación, ya viene el anticristo porque es el fin del milenio. Ya viene esto porque Bill Gates quiere ponernos un microchip, es la marca de la bestia. Bill Gates ya lo sacaron de escenario, ¿te das cuenta? Ya se está divorciando, ya están sacando ropa sucia y todo eso. O sea, de repente, ¡prum!, desgracia. Ya no lo tienen 3 veces al día opinando cómo debe estar el mundo. Y por el virus y como esto y como la agricultura, o sea, opinando por todo. Es un geek que hace computación, pero ya puede opinar para todo el mundo cómo hemos de vivir. Ve cómo es esto, cómo los medios te colocan y dices a todos y luego te quitan. Entonces no te creas. Y entonces viendo todo eso, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Pero ya le ha dicho 3 veces en su vida, sígueme. Es definitivo. Entonces Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Jesús usaba hipérbole mucho, exageración, colando un mosco y tragando un camello. O sea, Jesús hacía eso mucho. Entonces, o sea, no, pues Juan no va a morir porque el Señor. No, sino simplemente, pues ve que la propensidad de cristianos desde el primer siglo de como que aferrarse a un detalle y hacerlo una leyenda y luego basar toda su vida sobre una suposición y no en lo que Jesús realmente instrucciones. O sea, ¿qué importa lo que Jesús haya dicho de Juan? ¿Estás haciendo lo que Él dice que es, sígueme?
Este es el discípulo, el que toda la controversia, Juan, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos, probablemente es una anotación de los ancianos de Éfeso, donde Juan escribió eso. Y sabemos que su testimonio es verdadero, porque no se ha rajado bajo tortura. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y todavía se están anotando las cosas que Él hace. Y cada uno de nosotros aquí esta noche y los que nos escuchan somos como un capítulo más en esto, una narrativa más, y a veces como que compartimos las mismas páginas en toda esta historia de gracia que es el Evangelio, y tenemos que decir, ok, bueno, si de repente te ponen en clase Pedro, o sea, tú querías estar en grupo Esmeralda, grupo Rubí, grupo Diamante, y dicen grupo Pedro, y estás... Pedro terminó bien, dio testimonio y fue fiel hasta la muerte. Mejor que esto que hay. Entonces, Pedro terminó bien. Pero Jesús le tuvo que decir, antes hacías lo que tú querías y cuando lo querías. Más adelante no va a ser así, pero me vas a glorificar. Y le da la solución a Pedro. Lo que tú quieres, Pedro, lo vas a conseguir obedeciéndome, haciendo lo que yo digo. Eso es lo que quieres, pero lo consigues a través de esto. Tú no puedes decir, no, pues mejor no esto, sino el otro. Y eso cuando queremos hacer como cambalachas con Él, nunca te ha salido, ¿sí o no? Voy a pescar, no pescas. Pero ahí está el desayuno. ¿Qué vamos a desayunar? Pescado, que yo traje, no tú, Pedro. Entonces, o sea, Dios, o sea, no se da vuelta. Y tenemos que ver eso. Pero, regresando a Lucas 5, no temas. Ahora vas a pescar hombres. Jesús amaba a Pedro desde el primer día y le dio harta lata y lo amó desde el primer día y lo amó hasta el fin, y Pedro lo testificó en su muerte. No soy digno de ser crucificado como mi Señor. Bien, Pedro, porque eso sería mucho peor, ser crucificado al revés. No soy digno de aparecer en el público como Él. Muy bien, Pedro. Eso es terminar bien. Con uno que empezó, o sea, ¿has visto carrera? Vi uno de un niño que estaban en una carrera de patinaje, que salen y el niño cae a la tercera. Están patinando sobre hielo y zum, 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 zas. Y se levanta, pues entonces ahora le metes doble gas y para alcanzar, y vuelta tras vuelta hasta que se empareje en las vueltas con ellos. Niños, si un niño se levanta y no dice, sí, porque qué vergüenza, todos me están mirando. Cuando te crucifican en Roma, todos te están mirando, ¿ok? Ya tienes que superarte eso y decir, no importa, pero si puedo de alguna manera, cuando me están mirando, hacer que vean atrás, ya, todo sirvió. Entonces puedes emparejarte como ese niño. Si te gusta patinar en hielo, échale ganas, papá, porque ahora sí te caíste, entonces tienes que echarle más ganas y emparejarte. Entonces todos nosotros también. Ok, pues levántate. Pero me duele, que la vergüenza, que todos se rieron, que todos dijeron, y así. Tapa tus oídos y échale gas. Tienes que emparejarte, no hay de otra, porque a eso venimos, a ganar, a echar una carrera y terminar bien. Y terminó bien el niño, no ganó primer lugar, pero terminó bien, no con vergüenza. Y merece como un aplauso simplemente decir, para un niño de 8 años, no se rajó. Ahora nosotros con callo, con canas, con habilidad, con experiencia, con perspectiva, con la Biblia y todo, no puedes rajarte, no puedo rajarme. Tenemos que decir, ok, porque Pedro me estaría viendo, párate, levántate, échale ganas, emparéjate. Cada segundo cuenta, échale ganas.
Entonces, y ahí está Pedro, y Juan nos despide con el último: no cabe en el mundo lo que Jesús ha hecho. Y es verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este libro tan bueno, tan sustancioso, tan amplio, como nos redarguye, nos consuela, y a mí hasta me hace reír, porque de repente digo, Dios ama lo humano de nosotros, que aún lo que criticamos y nos reímos unos de otros de lo torpe. Y Dios, tú lo amas, nos amas y nos esperas, y tenemos algo que hacer todavía. Entonces te damos gracias, Señor, por eso. Gracias por el libro, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, tus exhortaciones y tus consolaciones que hemos visto en ese estudio de Juan. Damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Señor les bendiga.